Es un poco difícil saberlo porque, pues, como tú lo anotas ahí, algunos publican información, alguna parece seria, otra no tan profunda, entonces empieza a generar. Algo. Hola, Cristian. Tengo como que me está fallando. Un segundito, porque me está fallando como que el celular, creo. Así que con ruido. Entonces, como le decía Sergio, efectivamente lo que tú has dicho, a veces uno encuentra información buena, empieza a profundizar y ir más al detalle y empieza a ver como vacíos en la información. Eso sin duda cuando... Ahí volvió Cristian. ¿Aló, Cristian? ¿Aló? Hola. Ahora sí lo escucho mejor, qué pena. ¿Listo? Sí, se escucha Ahora sí. mejor ahora. Listo. Ahora sí, Así qué es. pena con ustedes. Estábamos hablando un minuto con Sergio y agradeciéndole pues por todo el trabajo que hace por nosotros, pero pues en particular la dificultad que existe en tratar de determinar si un proyecto que está muy nuevo realmente es un proyecto que es fiable o es gente, estafadores tratando de aprovechar el boom de cripto para robar a personas que de pronto no están no conocen tanto el tema o que son novatos o que por un impulso deciden meterse en un proyecto nuevo pensando que va a ser bueno y pues, no tiene suficiente respaldo. Sí, sí, eso es cierto, sí que tener mucho cuidado. Yo en lo personal creo que digamos de estar enfocándonos más como los proyectos que ya son como estables, es decir, como que ya tienen tiempo, tiene una comunidad bastante grande y de pronto ya teniendo algo muy más estable y sí comenzar a mirar tecnologías que puedan ser más prometedoras, pero sí, ahorita como se pueden haber un resto de proyectos que comienzan a nacer o prometiendo X y Y cosas, pero lo cierto es que muchas de las cosas están en papel, no son ideas, o son planes, pero no hay nada realmente funcionando. Entonces, sí, yo creo que eso es como bastante importante. Sí, sin duda, de acuerdo con eso. Entonces, pues, bueno, no sé cuál es el orden del día para hoy. Listo, Sí, pues. pues no sé si Sergio tiene algo avanzado de lo que hablamos la última vez. Iba a hacer una comparación entre Solana y Ethereum. Pues Sí. como le estaba diciendo, pues la idea sería que como nos enfocáramos en proyectos que ya son estables y así pues digamos no perder el tiempo buscando o mirando proyectos que prometen demasiado porque pues igual es un gasto de recursos que se está destinando a eso. Entonces, pues nada, Sergio ahorita nos iba a hablar como de Solana de Ethereum. Yo por mi parte les comento que por ahí estoy todavía siguiendo, perdón, yo todavía sigo como planteando desde el punto de vista más de desarrollo. Por ahí encontré una manera en la cual uno puede comenzar a hacer test sobre la red, sobre la que uno va a trabajar. Entonces, por ahí estuve planteando un poco como con Metamask, que es un monedero, es un wallet, ¿sí? Que uno lo puede instalar como extensión al explorador y también pues tiene su respectiva aplicación. Qué pena por el ruido, ya estoy caminando para allá. Uno lo puede instalar como una aplicación en el celular y también lo puede instalar como una extensión en el Chrome. Tú tienes como una especie de password grande, ¿cierto? Como el password general, que te permite crear varias cuentas. Entonces piensen que es como un cajón, ¿cierto? Y entonces uno adentro puede tener varias billeteras. Entonces, como que cada cuenta tiene su respectiva clave pública y pues su respectiva clave privada. Entonces, uno puede tener como varios wallets dentro de una aplicación, ¿cierto? Pues para poder operar y hacer pues sus cosas. Otra cosa que noté bastante interesante es que hay unas redes, unas networks, que son networks que se llaman testnet. Estas networks lo que hacen es tratar de recrear todo el estado de la network original. Entonces, por ejemplo, para Ethereum, si uno quiere comenzar a hacer pruebas de transacciones y de funcionalidad sobre Ethereum, uno puede utilizar una red de Ethereum que es de prueba que se llama RideKey. Igual yo les mando después les muestro bien la documentación cuando termine el proyecto. Y uno pues se conecta a esa red, uno les puede pedir como a la red como unos tokens de prueba, ¿cierto? Le dan unos tokens de prueba
y uno puede comenzar como a conectar esa red con la aplicación de uno. Más que todo como para cuando, si uno comienza a desarrollar un proyecto, por ejemplo en DeFi, que era lo que estamos apuntando, de qué manera los usuarios pueden conectar sus wallets que son externas a la aplicación. Entonces, básicamente eso es lo que estoy como mirando. Una pregunta, Eso Cristian, sería todo. esa aplicación que tú mencionas también permitiría hacer debugger, o sea, cuando uno está, por ejemplo, con un programa cualquiera, necesita una funcionalidad del programa que le permita encontrar los errores. Esta aplicación que tú mencionas permite también hacer eso cuando está uno probando su programa en DeFi. Sí, pues realmente eso es algo que tengo que mirar más a fondo porque sí entiendo lo que tú me dices, ¿no? Como cuando uno va a hacer todo lo que es el unit testing, todo lo que es el testing, pues para software, para validar que cualquier cosa que uno está haciendo efectivamente esté validada. Eso es algo que tengo que mirar, pero porque por ahorita realmente apenas estoy entendiendo muy bien cómo funciona el ecosistema de desarrollo detrás de este mundo. Entonces estaba mirando cómo cuáles son las redes de prueba, cómo uno puede conectar eso a la network local como para probar la aplicación en local, ese tipo de cosas. Creo que de pronto la parte de testing sí debe ser, sí debe estar, pero me imagino que eso se hará con las pruebas, con las diferentes pruebas que hay de Tiene errores. Entonces toca hacer un
cómo se van a desplegar los modelos, ese tipo de cosas, el versionamiento de esos modelos, toda la parte de integración, toda la parte de testing, toda la parte como de DevOps. Esa parte sí se monta como en editores ya más de profesionales de desarrollo. Y por ejemplo, yo suelo utilizar mucho PyCharm para Python, que es de JetBrains. Me gusta mucho, es de pago, pero tiene muy buen soporte, pues por eso lo uso realmente. Y también hay editores open, o sea, libres como Visual Code, que también es muy bueno para desarrollo. Y también hay uno que, bueno, hay dos que yo no sé qué pasó con ellos, pero no los voy a escuchar, que está Sublime Test y está Atom. Entonces, si te das cuenta, como dependiendo del enfoque y del objetivo del usuario, pues tiene un ecosistema diferente. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación. Una última pregunta antes de pasar al trabajo de las explicaciones de Sergio. Cuando se quiere montar una librería, he visto que la gente usa, ¿me fue el nombre? GitHub o algo así. No recuerdo GitHub, sí. Eso, GitHub, exacto. Y también están usando más recientemente Google Colab, sí. Sí. ¿Cuál podría ser mejor? Es que son cosas un poquito diferentes. Google Colab es, haz de cuenta, con Jupyter, ¿cierto? Pero está alojado en los servidores de Google, entonces ellos te dan como acceso, dependiendo de si es de pago, si estás pagando o si no tienes licencia, te dan acceso a ciertos recursos computacionales del datacenter de ellos. Hay muchos científicos de datos que recién quieren hacer experimentación o aprender, o que de pronto son startups pequeñas, utilizan Google Colab porque tú puedes acceder a las GPUs, a las tarjetas gráficas de Google y procesar tus datos ahí, tus modelos. Entonces, estás corriendo como un Jupyter Notebook, literalmente lo mismo, solo que detrás de ese Jupyter Notebook, el que está haciendo todo el poder computacional no es tu computadora, sino que lo es los servidores de Google. Ahora, GitHub es como, haz de cuenta, una base de datos, pero enfocada a código. Entonces, GitHub es como un Drive, básicamente, un Drive con poderes especialmente para código. Entonces, tú ahí puedes poner tu código y puedes ir versionando ese código para poder ir haciendo como versiones, ¿no? Como sacar diferentes features, probar tu código. Básicamente es para que vos puedas trabajar en equipo con diferentes desarrolladores en el mismo código que está alojado en una especie de Drive que se llama GitHub, ¿sí? Entonces, uno es más para alojar código y el otro es más como para utilizar el poder computacional de Google y hacer tu experimento. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí ya no hago más preguntas fuera de tópico. Que siempre he querido ver más que me gusta mucho eso. Quiero aprender un poco más, pues por eso hago estas preguntas. No, tranquilo, que para eso estamos. Cualquier cosa que necesite de esa área más de software y eso, pues a la orden. Y sobre todo que usted también trabaja en analítica y procesamiento, y pues yo le puedo colaborar más como el soporte técnico. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Claro que estaré consultándote porque tengo algunas cosas pendientes por hacer, entonces tengo que explorar más el tema. Súper, seguro. Gracias. ¿Listo? Listo. Entonces voy a compartir pantalla para mostrar lo que he estado haciendo. Un momento. Compartir toda la pantalla. Listo, entonces esta semana es un poco diferente. No preparé una presentación, sino que estaba haciendo un documento en el que voy como añadiendo toda la información importante que encuentro sobre las blockchains de primera capa, que es lo que estamos mirando. Entonces este es el documento y lo estoy editando sobre el Drive. Entonces ustedes pueden entrar en cualquier momento a mirar los cambios en el Drive. Entonces pues empecemos con lo que llevo. Hasta ahora, bueno, lo primero que miré para mirar un poco más las diferencias entre Solana y Ethereum fue cuánto TVL, que es Total Value Locked, tienen en DeFi, Ethereum y Solana. Entonces
acá hay unos pantallazos de la plataforma DeFi Llama. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que en Ethereum hay 92 billones de dólares, bueno, que serían 92.000 millones. En Solana hay 3.000 millones y me pareció importante mostrar que en Polygon hay 2.000 millones. Entonces, ¿por qué añadí Polygon acá? Porque al hacer como toda la investigación de esto, me di cuenta que Polygon es bastante importante porque hace parte de Ethereum, es una blockchain que es de segunda capa en Ethereum. Entonces lo que hace Polygon es usar la seguridad de Ethereum, pero dar costes mucho más bajos. Entonces me parece como importante investigar más cómo funciona esta operabilidad entre Polygon y Ethereum para saber qué futuro tiene, porque pues en este momento es bastante popular Polygon. Y pues al ser sobre Ethereum me parece que le da como un plus sobre otras blockchains. Listo. Entonces hay dos hackeos importantes que encontré en Solana. El primero fue, bueno, el primero, que es el más grande que ha habido, fue en Polygon, el primer hackeo que encontré, que fue de 600 millones de dólares. Y, y pues acá tengo el link de la noticia. Estoy poniendo las citas al final, como de cada cosa que pongo en el archivo, pongo los links de las citas al final. Entonces, pues este hackeo de Polygon se dio porque, a ver, vamos a la cita. Sí. Listo. Bueno, pues robaron 600 millones de dólares del protocolo Polygon. Entonces, lo que pasa es que hay un protocolo que es Wormhole, que lo que hace es conectar varias redes. Entonces, Wormhole tiene liquidez en varias blockchains. Entonces, tiene digamos, liquidez en Bitcoin y en Ethereum. Y entonces, ellos bloquean, digamos, cuando una persona hace una operación entre Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, comprar Ethereum con Bitcoins, ellos lo que hacen es bloquear los Bitcoins en Wormhole de, y, y darle en la propia blockchain de Wormhole los Ethereums, que no son Ethereums y Bitcoins reales, sino son virtuales, como lo que hacía Terra, que veíamos. Entonces, lo que hicieron más o menos los atacantes fue que lograron encontrar un exploit de este protocolo Wormhole para hacer que se crearan, un momento. Si quieren puedo enviar estas dos noticias que son como las más importantes al WhatsApp también para mirarlas más a fondo. Sergio, una pregunta. Bueno, este es de Polygon y está sobre DeFi, este hackeo, pero las noticias que yo he leído van más de la vulnerabilidad es del lado de Solana. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa eso? En Solana, digamos, la segunda noticia que tengo acá es sobre Solana. Entonces, estas son como los hackeos más importantes que han habido como en blockchain, los que han traído han tenido como mayor cantidad de dinero pues robado. Y pues en Solana lo que pasa es que al enfocarse tanto en la velocidad, dejan un poco de lado la seguridad. Y pues por eso los hackers pueden encontrar como más exploits y, y están en constante actualización de la red de Solana. Entonces, acá esta noticia también es importante por eso,
Entonces, si quieren, ahorita mando los dos links de estas dos noticias, una es sobre el robo en Polygon y la otra en Solana, al WhatsApp, que son como los dos más importantes que encontré. Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces, lo principal que tenía para hoy era hacer la tabla de comparación entre Ethereum, Solana y pues otras blockchains de primera capa. Entonces, las que me parecieron como más importante añadir fueron Polkadot, Cosmos y Cardano. Encontré esta tabla, pero esta tabla es del 2021, como a mitad de 2021, y pues tiene bastantes blockchains de primera capa. Esta tabla es hecha por un ex analista de JP Morgan, que de hecho tiene un canal de YouTube, se llama Rare Liquid. Me parece como con todo lo que he investigado, me parece como que tiene información bastante relevante. Y bueno, entonces lo primero es que, bueno, los TPS. Entonces, pues a finales del año pasado y ahorita no han cambiado mucho. En, lo que sí se ha cambiado es que en Ethereum, pues se tenían, en Ethereum 1.0, es decir, al inicio de Ethereum se tenían 15 TPS. Luego, el año pasado, a mediados, ya se manejaban entre 30 TPS y se espera que llegue a 100.000 con la implementación total de Ethereum 2.0. Entonces, pues, por ejemplo, estas blockchains es como difícil encontrar la información exacta a tiempo real de cómo manejan, como cuántos TPS manejan y así, porque hay mucha información de lo que se quiere lograr y de cuántos había cuando fueron lanzadas. Entonces, a tiempo real, casi no hay ninguna página que haga digamos, los escaneos de cada blockchain y diga cuánto está manejando en este momento. Entonces, por eso puse las dos tablas, para mirar, pues, como digamos, el año pasado, cuánto tenía cada blockchain y mirar un poco también los objetivos que quieren lograr. Entonces, algo también importante es que la anterior vez estábamos mirando las de apps que tenía Ethereum y Solana. A mediados y finales del año pasado, en Solana habían 302 aplicaciones descentralizadas y en Ethereum había 2800. Em, en las páginas principales de Ethereum y Solana no hay información sobre eso. O sea, como el número total, simplemente ponen las más populares y como que se enfocan en hacer que la gente interactúe con las de apps, entonces no ponen información de cuántas han sido desarrolladas y pues por eso en tiempo real es difícil saberlo. Em, También hay varias cosas que aprendí, o bueno, que me di cuenta que no sé al hacer esta investigación. Por ejemplo, un concepto es el sharding, que es como una tecnología que quiere implementar Ethereum y lo que hace es que vuelve a la red diferente de solo una blockchain de primera capa. Esto también lo hace Polkadot. Entonces me parece como importante investigar sobre el sharding. Al final también estoy poniendo como una lista de las cosas que toca investigar más a fondo. Entonces, por ejemplo, tengo lo de Polygon, entonces lo de la solución de capa 2, de cómo se conecta Polygon con Ethereum y si se pueden hacer más de estas como redes de segunda capa, por ejemplo, sobre Ethereum, y esto cómo afectaría, entre comillas, la competencia entre Ethereum y Solana. Eso me parece como importante mirarlo. También el sharding, como qué ventajas le añade a una blockchain tener sharding. Y listo. Entonces, a ver. Súper, muy buenos apuntes, Sergio. Una cosita, si estás grabando la... Sí, estoy grabando. Ok. Listo. Esta idea del charting puede ser algo que logre rescatar Ethereum
porque pues el último artículo que yo leí de hace una semana atrás que estaba publicado por Goldman Sachs, estaba muy preocupado, no preocupado, sino mostraba la dificultad que ha tenido Ethereum en poder aumentar la cantidad de TPS y cómo se han quedado cortos en llegar a los 100.000 que han prometido por diferentes cosas y la filosofía misma del fundador que está resiliente y no, resiliente no, sino está resistente a sacrificar la seguridad y cómo los hackeos que se han presentado en Solana le ha dicho a él que, o él ha fijado su posición en no sacrificar la seguridad por la velocidad. Pero en Chardin en particular, eso puede ser interesante porque es algo similar como a trabajar en paralelo. No sé si Cristian, por ejemplo, ha tenido la oportunidad de usar el código, pero correrlo en paralelo. O sea, en vez de correr una serie tan larga que, digamos, hace todo el proceso de principio a fin, simplemente partir la base de datos en dos y correr en dos servidores diferentes pequeños batches para ver y después agregar qué está pasando. Esto podría ser interesante para Ethereum si lo logran hacer. Sí, realmente eso es un buen punto. Lo que pasa es que no sé si sea el mismo concepto, pero sí, básicamente cuando uno hace sharding en una base de datos, lo que uno hace es como partir la información. Esto es básicamente lo que hace la famosa herramienta de Hadoop, y es que particiona la información, la procesa en diferentes nodos, y después hay como una cosa que llama el reduce, que se encarga como de consolidar esa información, pues para que no hayan inconsistencias. La cuestión en la blockchain, y es algo que por eso no quedo completamente seguro de si sea el mismo concepto, es que en la blockchain cada nodo tiene que tener como la misma información para poder hacer el consenso, ¿cierto? No puede ser que un nodo tenga un output y después otro nodo tenga otro output. No sé, que haya un máster que se encargue como de consolidar todo eso, y de pronto cada máster tenga como asociado un grupo de workers. O sea, tecnológicamente yo diría que es un poco complicado, pero sí sería importantísimo echarle como una ojeada y ver exactamente qué es lo que ellos proponen con ese sharding dentro de una red que es determinística, ¿no? Una red donde no pueden haber alteraciones, y se tiene que replicar la misma información siempre de la misma manera. Entonces, sí, de pronto sistemas distribuidos, eso sí lo conozco, pero no estoy seguro. En ese caso, con las blockchains sí habría que tener como ese factor en cuenta de las pruebas de consenso, que es lo que dificultaría como hacer procesamiento en paralelo. Sí, interesante. Podría ser algo como lo que Sergio nos ha contado de los oráculos, que están trabajando en conjunto para alimentar la red y entonces toca sacar un average de los oráculos. Seguramente es algo más elaborado que un simple average. Y tienen que hacer algo de estadística ahí para limpiar un poco la información, sacar los outliers a un lado que no interfieran con el resultado final, etcétera. No sé si es algo parecido, ya que lo han hecho con oráculos, tratar de implementarlo en el procesamiento de blockchains para tratar de ganar velocidad. No sé, pero bueno, suena interesante. Sí, es algo que es interesante. También es exacto, esta parte del oráculo de Chainlink, que es algo que también estoy realizando en paralelo, pero eso, una vez ahí porque es como la misma idea que se maneja en bases de datos normales, ¿sí? Espera, a ver, es que yo había encontrado una noticia que se llamaba Sharding, una oportunidad para la escalabilidad distribuida. No sé si es esta misma, era de Cointelegraph también. Un momento. A ver, que está como lento el Si internet. quieres, mándame esa información, yo le echo una ojeada y de pronto trato de asimilarla y la explico en la reunión, en la próxima reunión. Ok. Sí, porque es que igual hay que ir también avanzando como en cosas prácticas y... Listo. Entonces, ahorita te mando esta noticia. Lo voy a anotar.
Listo. Entonces, algo también importante de esta tabla son los transaction fees, que pues esto también es lo que digo, que influye mucho saber bien cómo se montan estas redes de segunda capa, porque en Ethereum pues los transaction fees son bastante altos, pero está leyendo un poco sobre Polygon y dicen que en Polygon los disminuyen mucho, entonces no sé cómo pueden hacer que sobre la blockchain de Ethereum crear otra red que sería Polygon en la que los fees sean más bajos. Entonces pues eso me parece como interesante, sí, cómo podrán hacer eso. Y bueno, entonces también como redes de primera capa me pareció algo muy interesante el proyecto de Cardano, porque estuve mirando y Cardano es como la blockchain que se jacta como de ser la que más desarrollo científico tiene detrás, como tiene pruebas peer-to-peer, todo lo que hacen es basado en el método científico, el equipo es fundamentalmente solo ingenieros y en Cardano como que esa es su visión, entonces ellos intentan hacer todo como para hacer como la blockchain con más fundamentación científica. Entonces, por ejemplo, yo estaba mirando el white paper de Cardano y ellos proponen un modelo que ellos le llaman Ouroboros, que es como un proof of stake, pero tiene como muchas implementaciones diferentes a nivel técnico. Entonces es un white paper bastante extenso y son un montón de páginas en las que ellos sí ponen bastantes fórmulas como matemáticas y ponen como todo el desarrollo técnico en el white paper. Y pues esto no pasa casi. En la mayoría de proyectos el white paper lo hacen como enfocados a atraer gente, pues me he dado cuenta más que todo. Entonces también Cardano pues está teniendo bastante popularidad y pues eso como que encontré sobre Cardano. Sí, yo estoy apostando por Cardano, la verdad, me metí compré bastante monedas ahí en Cardano porque también he escuchado muy buenas. O sea, en temas de solidez, parece que en temas de robustez, Cardano es el que más promete. Sí, Por eso mismo, porque la información que ellos están poniendo es una información que es mucho más detallada y eso pues, al final da más seguridad y el equipo de Cardano sí son gente que es demasiado pues prominente en las áreas de ciencias de la computación, matemáticas, etcétera. Entonces tiene muy buen respaldo, sí. tanto intelectual como pues son muy transparentes. Incluso cuando yo estaba pues investigando sobre los TPS, encontré un video de esta organización, la IOHK, que es como una de las partners de creación de Cardano, en el que hablan sobre los TPS. Entonces, espera a ver si... El video es bastante largo, es como 40 minutos, pero lo que ellos más o menos dicen es porque uno no se debe enfocar solo en mirar los TPS como una forma de elegir una blockchain u otra, porque las transacciones varían mucho, entonces hay unas transacciones que requieren muchos más datos que otras, hay unas mucho más complejas que otras. Entonces ellos tienen como una visión diferente en la que están más o menos comparando las blockchains, los TPS, con, con más bien datos por segundo, entonces megabytes por segundo. Y ellos dicen que esa sería como una mejor forma de analizar las blockchains que solo fijarse en los TPS. Entonces acá tengo como la descripción de ese video, que es esta. Y voy a poner también pues en este mismo documento el link a ese video, que es una discusión entre dos ingenieros de Cardano, en el que hablan sobre los TPS. Bueno, Listo.
¿Qué más es importante? Bueno, en Solana también veíamos la anterior vez que algo importante que tienen es el Proof of History, que funciona a la vez que el Proof of Stake. Entonces ellos tienen el sistema de seguridad Proof of Stake, pero el Proof of History les da un reloj descentralizado, que es el que usa Solana para optimizar los tiempos de las transacciones y para pues ser tan rápida como es. Listo. Algo también importante pues de todas las opciones que hay en blockchains de primera capa, Cosmos también tiene como bastante popularidad en este momento y, y pues me parece como importante también echarle como una ojeada a Cosmos. Hasta ahora pues he mirado pues Cardano, Ethereum y Solana como más a fondo. Y pues otra cosa es que Polkadot y Ethereum, bueno, Ethereum 2.0, cuando tuviese sharding, serían como similares y creo que esto es lo que hace que se puedan implementar como varias redes como que tengan interoperabilidad. Entonces Polkadot, de hecho, ya como que ya lo tiene y por eso también tiene como ese valor agregado Polkadot también. Okay. Listo. ¿Qué más agregar? Estos ya son Me como... queda, pues, qué pena. Sí, No, si quieres, Wilmar, ¿te va a preguntar algo? No, no, yo no. Yo estaba escuchándolos a Ah, ustedes. ok. Ah, ok. Listo. No, yo te voy a preguntar una cosa. Ese block time no está directamente relacionado con las TPS, ¿cierto? ese block time es el tiempo Tiempo de... de la fila. Es, pues está relacionado con el tiempo de confirmación de una transacción. Que me parece raro porque como es que la Ethereum 2.0 tiene 100.000 transacciones, pero tiene un tiempo de confirmación más alto. Ah, ok, ya sé qué es lo que preguntas. Estás preguntando si es como lineal la relación. No, Claro. sí, no. O sea, Tocaría pues mirar. lineal no tendría que ser, pero por lo menos sí creciente. Sí, Porque no, o sea, no me cuadraría. Entonces yo tengo más transacciones, te puedo hacer más transacciones, pero me muero más validándolas. O sea, no tiene sí, no sé. Eso cómo lo ni podríamos... A 20. ver. Eso puede ser como la relación entre el block time y las TPS. A ver. Sí, está raro eso ahí. Y Arrestar. listo. O sea, la idea de Ethereum 2.0 es que todas las aplicaciones de Ethereum se migrarían a Ethereum 2.0. Sí, y además creo que tendría como la opción de tener otras blockchains encima como Polygon y pues las que se creen como de este mismo modo. ¿Y ese working product qué es? Esto es como si ya está desplegado. Entonces, por ejemplo, Ethereum 2.0 pues todavía no está como Ah, funcionando. raro ese de Bitcoin, porque será que está así? Sí, esto sí fue como extraño, no sé. Es que igual me pareció interesante porque yo estaba haciendo esta tabla en la que iba buscando como en muchos lugares como los datos específicos y en un momento encontré esta que estaba que la tenía este canal y pues está como muy completa para todas las blockchains de primera capa, pero habían datos que si uno busca es muy difícil encontrar. En realidad como no los tienen ni las propias páginas de las blockchains. Entonces, eh, pues también fue como extraño pensar como en 2021 cómo sacó toda la información.
creo que ahí vamos a tener un problema también, no sé, Wilmar, ¿tú qué opinas? Porque pues, hay que arrancar con un POC, ¿cierto? Con un POC, comenzar a construir algo. En algún momento hay que comenzar a definir cuál es la blockchain sobre la que vamos a trabajar. El criterio ahí, pues digamos que estas tablas pues, pueden tener información que sea sesgada o no sea sesgada, actualizada, etcétera. Y a la final vamos a tener que tomar un criterio, ¿no? Pues para Sí, construir algo, porque pues parece, por ejemplo, Solana tiene su propio protocolo, su propia APIs, todo su propio sistema y Ethereum también. Y yo he visto muy completa la documentación de Ethereum, no he explorado la de Solana, es más, el curso que estoy haciendo para construir aplicaciones es sobre Ethereum. Eh, ¿ese curso entonces, no en qué sé, plataforma lo estás haciendo? hay de Codecamp, Ah, ok. entonces pues está gratis, está en YouTube. También está también la página de Ethereum, pues que está con toda su documentación de cómo montar una aplicación y también hay una que se llama DAP, no, es que DAP está esta, no te mando el nombre, pero también tienen como cursos y todo y hasta plata por montar aplicaciones de prueba en la red de ellos. Ok. Eso también es curioso, ¿no? Pero bueno. Eh, es decir, como que en algún momento va a llegar, o sea, tomar una decisión para comenzar a construir algo, hacer pruebas. No sé si Sí, ahí cómo vamos a definir eso. En lo sí, personal, cuando yo tengo que definir herramientas, digamos ahorita justamente estoy definiendo herramientas para la empresa, lo que más hago es dejarme llevar sinceramente por la comunidad que soporta. Como este tipo de proyectos en su mayoría son soportados por la comunidad, casi siempre trato de dejarme llevar por el número de participación y las métricas de GitHub y, y alguna otra opinión de Reddit. También son muy buenos porque allá la gente suele desahogarse con todo, entonces mm, tal vez si de pronto usted más adelante le ocurre algo porque si comenzar a mirar pues, sobre cuál red podríamos comenzar a construir, porque migrar de una red a otra no sé si sea fácil desde el punto de vista de construir algo y migrarlo de una red a otra. No sé si de pronto sería bueno, solo voy a anotarlo para buscarlo, porque si de pronto hay como una interfase, ¿no? No pueda construir una aplicación y que para cambiar la blockchain no necesite no tenga que hacer grandes modificaciones en el código, sino simplemente de pronto cambiar alguna que otra conector o algo así. Como hace uno con las bases de datos relacionadas. Es una pregunta bien interesante porque, y muy crítica sin duda, porque la tecnología está cambiando tan rápido, hay tanta competencia entre los diferentes participantes y los mismos expertos están dando señales encontradas. Entonces, ¿a quién le cree uno? sí, ¿Cómo sabe cómo filtrar la información a dónde es complicado? No sé cómo va a ser. Seguramente el consenso es algo muy importante, como lo mencionas tú, Cristian, pero pues no sé, yo creo que yo también puedo tratar de investigar un poco desde el punto de vista financiero dónde se está colocando mayores recursos. Eso podría darnos una indicación de qué es lo que el mercado está creyendo. Normalmente los mercados en el agregado suelen tener una inteligencia como distribuida, algo así. Muchos participantes, sin comunicarse entre ellos, empiezan a tomar decisiones que en últimas terminan formando una tendencia, por ejemplo. Pero no Sí. están comunicando entre esta idea distribuida y por eso creo que yo puedo aportar un poquito si me enfoco en buscar dónde los inversionistas están colocando la plata. Eso puede ayudar. Sí, eso es bastante cierto y bastante importante. Básicamente es la ley de los grandes números, ¿no? Eh, si
muchos, como el experimento este que se hace del tarro de bolas de caramelo y comienzan el resto de participantes a adivinar cuántas bolas hay, y a la final entre más participantes hayan y se saque como una promedio, se suele acertar casi que con el número que hay de bolas, ¿no? Entonces, sí, eso es bastante curioso y es un comportamiento de los números, es un comportamiento estadístico, ¿no? Bastante interesante. Pero sí, claro, y también el hecho de que, claro, un proyecto entre más recursos tenga, pues, o sea, más recursos significa más gente, más disponibilidad de poder computacional, o sea, hay más recursos para poder avanzar en el proyecto, entonces creo que eso también es un indicador bastante importante y por eso hacer un match entre, desde el punto de vista de la comunidad y de los desarrolladores que están trabajando y aportando al proyecto y desde el punto de vista financiero, pues a partir de esos dos factores creo que podríamos tomar una decisión, la decisión pues de cuál red es la que vamos a comenzar a probar. Entonces sí sería bastante importante y bastante valioso. Gracias, Wilma. Sí. Me parece buena idea. Sí, también porque, pues mientras yo investigaba, a veces escuchaba como opiniones ahí de la gente que dicen que no siempre la mejor tecnología es la que queda a flote. Por ejemplo, daban los casos del VHS y Betamax, entonces decían que Betamax era mejor tecnología, pero que VHS simplemente logró ser más popular y más aceptada. Entonces, como que me parece bien tener en cuenta la comunidad y dónde se están colocando los recursos. Sí, eso es cierto. Sí. No, eso pasa con casi con todo. Por ejemplo, en el desarrollo web ahorita hay una forma de comunicación que se llama GraphQL que es muy buena, pero la gente todavía sigue utilizando API REST, entonces sí, a la final yo creo que lo que tenía ahí es que funcione y lo que las mejoras no sean tan críticas para el funcionamiento. Es Sí, como en el momento en el que uno toma la decisión si me mete una tecnología más avanzada, ¿no? sí, Pero bueno, listo. listo. Entonces, ¿tienes algo más que contarnos, Sergio? Un momentico, a ver, pues acá iba como De poniendo, pronto, qué pena, Sergio, puedes ver un momentico aquí esta tabla, la segunda tabla que tú estás haciendo. sí, De pronto ese sistema de seguridad, eso se refiere a los diferentes tipos de pruebas, ¿no? sí, Entonces coloca ahí más bien pruebas de consenso porque pues, ok, no es seguridad como tal, sino es, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Cuando la información está consolidada y es verificada. Bueno, en fin, se me pasó. Pero el punto es que eso está más enfocado como a la prueba, a la información, no a ok, la seguridad de la red como tal. listo, listo. ¿Qué más tenía por decir? Bueno, pues acá iba poniendo como información importante que encontraba de cada blockchain mientras hacía la tabla. Entonces, por ejemplo, lo de Cardano, que ya les dijera que tiene un enfoque basado en datos y es muy académico. Eh, Eso me parece importante porque ellos como que priorizan la seguridad y la operabilidad en el blockchain. A mí, por ejemplo, Solana eh, me parece que al intentar ser tan veloz, como que es un poco irresponsable en otras áreas, entonces no me parece como bueno fijarse solamente en eso. Bueno, pues esto sobre Cardano. Igual ahí con el tema de los hay que tener en cuenta que nuestro benchmark es la banca clásica, ¿no? Entonces, no sé, una transacción internacional en la banca clásica puede tomar hasta 3, 4 días hábiles. Sí, Entonces, cualquier cosa que sea por debajo de ese valor ya es útil. sí, Si lo miramos desde el punto de vista de negocio. No sé en el punto de vista de las fintech, que ahorita también están teniendo mucho auge por su operabilidad, que es mucho más rápida. Eh, si ellos también tengan cuáles serán las condiciones, sería bueno mirar esas fintech, porque estas también son otro competidor bastante importante para la DeFi. ok, Diría yo más que la banca clásica, si no estoy mal. las fintech. Mm.
Listo, pues sobre Polkadot encontré algo interesante y es que ellos tienen como dos redes, entonces está Polkadot y Kusama, entonces todo lo que vaya a llegar a Polkadot antes ya se debió testear y implementar en Kusama, entonces Kusama es como la red hermana que es como de prueba de Polkadot. Mm, Curioso que tenga un token para una red de prueba. ¿Qué sentido tiene eso? sí. También algo como interesante de Polkadot es que además de Proof of Stake, ellos como que implementan bueno, le ponen un nuevo nombre a su Proof of Stake, pero tienen algo diferente creo que son los nominadores, que tampoco sé ¿Sí? bien cómo funcionan en la blockchain de Polkadot. Listo. En este documento, Ese Polygon, qué pena, ese Polygon, ¿cuál sería, o sea, cuál es el objetivo principal de Polygon? ¿Es aumentar la capacidad de Ethereum? es sí aumentar la escalabilidad de Ethereum. Entonces, por ejemplo, acá dice que funciona como una cadena lateral que se conecta a la red de Ethereum y permite un mayor procesamiento de la blockchain. Entonces, pues esto es lo que decía y también, por ejemplo, lo que decía de que tiene menores fees y como que sería interesante ver cómo hacen esa simbiosis entre Polygon y Ethereum. Sí, eso está raro porque entonces cuando Ethereum 2.0 salga, ¿qué pinches con esto? Esto aparece. Sí, no sé. A no ser que esto haga después parte de Ethereum 2.0 de alguna forma. Pero bueno, sí, sobre Polkadot. Ah, bueno, en este documento sí lo que voy a decir es que cuando están así los paréntesis con el nombre de la noticia es porque al final va a estar el link como, y la cita. Entonces, pues por ejemplo Ah, ok. acá esto está citado y esto también. Listo. Y esto ya son como apuntes más específicos. Ah, bueno, esto es lo que ofrece Polygon. Que en Ethereum el tráfico se atasca por las TPS y pues, bueno, y por los fees. Entonces, lo que ofrece es como una carretera secundaria más barata que la principal. Entonces, creo que por eso está ganando mucha popularidad Polygon. Esto también es de una noticia. Es raro porque si esta cosa le ayuda a Ethereum, porque no Ethereum compra Polygon y ya, pero bueno. Normalmente las empresas suelen hacer eso, ¿no? Porque es que hay dos tipos de empresas. Esta empresa de Ethereum es una empresa que promete, o sea, provee un servicio base. En cambio, Polygon es un servicio como un feature, como una característica añadida a un servicio base. Es como por ejemplo Google y, no, por ejemplo Facebook y WhatsApp. Sí, Facebook tenía la red y ya lo que hizo fue comprar WhatsApp para comprar esa capacidad de comunicación casi que en tiempo real de que tenía WhatsApp a través del celular. Pero qué raro. sí. Pues sí, eso es como extraño. Toca ver cómo es la relación entre también los creadores de Polygon con Ethereum. Y bueno, pues en esta otra noticia, acá también dicen lo de solución de capa 2. Entonces, eso me parece interesante como tenerlo claro, como que es una blockchain de capa 1, de capa 2, y también dicen que algunas son de capa 3, entonces ya no sé cómo puede ser de capa 3. Entonces, ¿cómo tener eso claro? ¿Sí? Está haciendo como una Deben de ser. lista de los detalles como que toca investigar, al final está. Y es que yo creo que, o sea, si lo que tengo entendido es que soluciones de capa 1, de capa 2 y capa 3 es que básicamente, por ejemplo, capa 1 es Eh, Ethereum o Solana proveen la red donde sí, se pasan las transacciones y soluciones de capa 2 es
aplicaciones o proyectos que utilizan estas capas 1 para hacer su operación. Por ejemplo, los DeFi son proyectos pueden llegar a ser proyectos de capa 2 de capa 3 porque están montados sobre las redes. No tienen su propia red. Por ejemplo, si no estoy mal, Binance está sacando su propia capa 1 para pasar, yo no sé si ellos utilizan Ethereum o algo así para pasar de la red de los otros a la red que ellos mismos tienen. Esa es la de Binance No, Smart Chain, sí. creo, si no estoy mal. Sí. Sí, pues por ejemplo, acá dice que la red de Ethereum tiene competidores como Binance Smart Chains y Solana en este momento. Eso. Sí, Sí, esas son como las capa 1 son las redes. sí, y por ejemplo en esta noticia sí lo muestran como dos cosas diferentes porque acá dicen que están hablando de Ethereum 2.0 y luego dicen otra opción es utilizar una solución de capa 2, entonces ahí sí queda como la pregunta de si Ethereum 2.0 como que excluye a las soluciones de capa 2 del 1.0 o qué va a pasar con esas cuando se implemente el 2.0. Pues seguramente lo que pasa es que las soluciones de capa 2 que están enfocadas en las cosas que Ethereum 2.0 va a solventar, pues pues no tenga ningún sentido. Por ejemplo, si Polygon está ofreciendo transacciones y fees más transacciones por segundo y tiene menos fees, pues, y esos son features que de pronto Ethereum 2.0 va a conseguir mejorar con su salida. Entonces esa solución de capa 2 que es Polygon, pues básicamente no se necesita. Sí, Pero si es otra solución de capa 2 como por ejemplo interoperabilidad o como por ejemplo, no sé, préstamos, cosas así sobre las criptomonedas, bueno, cosas que donde se utiliza la red, que no tengan nada que ver con lo que 2.0 de Ethereum quiere ser, pues no tiene ningún riesgo. sí. Así, si lo entiendo así, si no lo entiendo mal, creo que eso sí, pero igual pues, sería bueno como confirmar. Ok. Y bueno, esto es lo que estábamos hablando, de que encontré como el video de los ingenieros de Cardano hablando sobre los TPS y, y esto fue lo que les mostré ahorita. Y a ver, ¿qué nos falta? Ah, bueno, también estaba leyendo una noticia y hablaban del protocolo NIR, que nunca lo había escuchado. Y pues decían que básicamente que era muy rápido. Entonces este protocolo, como que voy a mirar sobre qué está montado y más o menos qué es. Y pues así quedaría como la lista de las cosas hasta ahora como para mirar. Acá, por ejemplo, faltaría lo que hemos hablado hoy de relación entre el block time y los TPS. Y también falta... A ver, no sé qué más falta para investigar. Es que yo creo que ahorita más que todo, pues sería bueno como comenzar a, como les dije, comenzar a mirar en qué red comenzamos a hacer como algún POC. También como, bueno, eso ya sería hablarlo más con Wilmar y eh, como por ejemplo si se le ocurre algún, no sé, como sacar algún tipo de servicio o empezar con algún servicio muy básico. Ok, El problema es definir el servicio, pero por ejemplo, no sé, Wilmar, si usted opina como eh, tipo Neki o algo así, donde los usuarios puedan como pasarse dinero de una cosa a otra, algo muy sencillo. Por ejemplo, acá en Colombia no lo hay. Creo que más parecido es Binance y tú puedes, y ya lo está sacando que llama Binance Pay. Entonces tú puedes como abrir la cuenta con Binance, pero para poder comprar en Binance tienes que poder comprarle a otro usuario que tenga Blick. O sea, no puedes
conectar tu tarjeta de crédito directamente con Binance, sino que tienes que comprarle a otra persona que en otro lado del país donde sí admitan tu tarjeta de crédito, y después compras a esa persona y después con esa compra compras Bitcoin o compras Ethereum, y con eso puedes comprar stablecoins o puedes comprar otras monedas y las puedes mandar a otra billetera, pero que también sea Binance. Pero por ejemplo, Interactive Brokers, que yo tengo una cuenta con ellos, tienen una aplicación, bueno, puedo buscar el nombre, no lo recuerdo en ese momento, pero yo tengo, por ejemplo, Ethereum en mi portafolio, compraba en Interactive Brokers y también venden Bitcoin. No estoy muy seguro si pueden tener venta de Polkadot, no estoy muy seguro de eso, pero puedo averiguarlo en la plataforma a ver qué otras criptomonedas permiten comprar, pero ellos te permiten hacer las compras. Y me imagino que otros brokers en el mercado también lo permiten hacer, pero hay que tener la cuenta alimentada desde dólares americanos. sí, yo me refiero más como algo de, por ejemplo, o sea, las plataformas son más que todo para hacer trading, ¿no? O presta como algo más como banco a la mano. Ethereum y quieres comprar algún servicio de la red, de pronto, si tienes Bitcoin, quieres comprar algún servicio de la red, ya puedes de pronto mover más fácil los recursos. No estoy seguro cómo sea. Lo que puedo hacer es, tengo algunos contactos que están metidos cerca de las criptomonedas del lado de trading. Puedo hablar con ellos para ver si me recomiendan hablar con alguien que conozca un poco más y cómo llegar a tener un stake de participación en alguna red en particular si uno quiere trabajar en ella. Yo sé que algunos de ellos están muy interesados en Polkadot, pero voy a preguntar un poco más a ver qué me recomiendan, y para la próxima reunión les puedo comentar un poco de lo que pueda encontrar. Gracias, sí, sería genial porque pues, o sea, también hay que comenzar a hacer como lluvias de ideas de exactamente qué podemos hacer, pero pues a mí se me ocurre como por ejemplo un banco a la mano o algo así, donde tú puedas como básicamente, sí, tienes un banco a la mano, puedes pedir créditos, también puedes pasarle dinero de un usuario al otro, pero no sé si en esa aplicación, que yo siento que a veces de pronto lo que aleja mucho al usuario promedio, al usuario común, de meterse más en este tipo de ecosistemas, es la relación tan fuerte que hay con el trading. Mucha gente no separa esos dos mundos porque piensan que son criptomonedas, es solamente para hacer trading y ya, pero no ven cómo es la funcionalidad desde un punto de vista financiero para transar valor. Eso es como algo en lo que yo veo que podría, como que si separando estos dos mundos, tal vez se podría hacer algo más asequible y algo que sea de fácil uso, porque unas cosas que yo, por ejemplo, estuve escuchando la charla de Elon Musk con el CEO de Twitter, Jack Dorsey, y con la señora esta del fondo de inversión, ¿cómo se llama? La que es famosa. Katy, eso. Ajá, sí. La charla de ellos tres, pues estaban hablando sobre el tema del Bitcoin y de por qué funcionaba y por qué no funcionaba y por qué no estaba funcionando y por qué sí estaba funcionando. Y las cosas que dijo Elon, como en la conversación y con las que todos estuvieron de acuerdo los otros dos, es que el problema más grande que tiene ahorita Bitcoin a veces también para su Bitcoin o blockchain, para su desarrollo, es el hecho de que mucha gente no sabe ni siquiera cómo ingresar, pues cómo tener tu propio Bitcoin, cómo poderme mandar a tu vecino y pagarle con Bitcoin. Es como básicamente lo que ya existe en Salvador, que está funcionando muy bien según he leído las noticias. Y entonces pues sería como hacer algo así, pienso yo, ¿no? Como una posible idea, pero sí podríamos comenzar a mirar y a pensar diferentes ideas de qué se puede construir. Entonces ahí pues lo dejo en la cabeza, igual también hay que hablarlo con Diego, pero pues sí, ya como comenzar a mirar o montar algo, o hacer como un modelo de negocio, un business plan para poder con eso comenzar a hacer un POC. Ok, muy bien, perfecto. Listo. Bueno, entonces no viendo más, no sé, terminamos la reunión hoy.
Y no sé si de pronto puedan el viernes de la semana que viene entonces o el sábado Eh, o los 2 días, bueno, no sé qué tal información haya para los 2 días, pero por ejemplo para una sola reunión. es que creo que el sábado no podría, creo que el viernes por ¿Viernes? por la tarde sí, sí, porque el sábado viajo. Ah, ok. ¿Y Wilmar? También para mí yo creo que el viernes está bien. Sí, súper. Voy a preguntarle a Diego y ahí hago la cita.